Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Jienense. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues abrimos tiempo de entrevistas en los 96 de Cadena Dial Villacarrillo, 93 de Radio Le Sierra. Lo hacemos para dedicarnos en estos primeros minutos a hablar de la Cofradía de los Patronos de Villacarrillo, la del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Rosario, porque anoche celebraban Asamblea General Ordinaria, la anual que realizan cada año para, bueno, pues rendir cuentas por parte de la directiva, ¿no?, de la cúpula al resto de hermanos, y además recibir las propuestas que se planteen, como hubo una importante, que es la de la reforma de los estatutos de esta cofradía villacarrillense. Nos acompañan esta mañana para hablar de estos asuntos dos miembros de esta hermandad, la hermana mayor, que es María Dolores Ceacero. Loles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y además el vicehermano mayor Ángel Castillo. Buenos días. Muy buenos días, Pepe. Bueno, pues Asamblea General que tocaba, donde, bueno, pues se habla un poquito de cómo ha ido el funcionamiento en el último año, se dan cuentas y se explica qué es lo que se ha hecho, ¿no, Loles? Efectivamente, anoche tuvimos la Asamblea General para dar cuenta de todo lo que habíamos realizado a lo largo de este año, primer año como cofradía, o sea, como junta de gobierno nueva que hemos estado haciendo, y es lo que le comentaba antes a tu compañero. Cuando terminó Ángel de leer toda la memoria, pues dijimos, yo me quedé sorprendida porque me di cuenta de que habíamos hecho muchísimas cosas. ¿Qué dijiste? Me he pasado, ¿no? me di cuenta de verdad que es que hemos funcionado, porque al final éramos todos gente nueva, gente que cada uno viene de su ambiente, gente cada uno con sus dones, pero que hemos unido bien y hemos realizado cosas novedosas y cosas que al final son buenas para la cofradía, que es de lo que aquí se trata, de que la cofradía patronal pues tenga su sitio. Ajá. ¿No? Se ha notado quizás a lo mejor la salida de la pandemia, es decir, el que ya podemos salir más, podemos juntarnos más, se pueden hacer más actividades, que eso no quita que una cofradía como la de los patronos no haya estado funcionando en pandemia, pero a otro ritmo y de otra forma diferente, ¿no? Claro, efectivamente, la salida de la pandemia ya de una vez se ha notado mucho, porque son todas las actividades que se han hecho son presenciales, es decir, la Candelaria han estado los niños, cosa que los años también anteriores, pero no ha sido de la misma manera. Hemos hecho los tridos de los patronos, de lo mismo de la Virgen como del patrón del Cristo de la Veracruz, y ha habido también muchísima gente, muchísimos niños, entonces todo eso, quieras que no, se nota. La presentación de los carteles, que tampoco se había hecho de la misma manera. Entonces todas las asistencias esas te llenan de satisfacción, porque dices, bueno, pues parece que vamos funcionando y que vamos cumpliendo los retos que nos habíamos puesto. Y sobre todo la religión, pues como otras cosas en la vida, pues va teniendo sus altibajos, ¿no? Y estamos en una época en la que a lo mejor parece como que hay menos ganas de apegarse o de acercarse a una cofradía, a una hermandad. Eso es, en estos tiempos, en este último año, ¿de qué forma ha afectado a la cofradía de los patronos? Bueno, nosotros la verdad que ahora mismo no te puedo hablar en ese sentido, porque hermanos estamos haciendo bastante. Yo no sé si tendremos ya alrededor de 40 más o menos hermanos. ¿Nuevos? Sí, nuevos, sí. Vamos. Han sido en torno a 40 aproximadamente, que van compensando de alguna manera también las bajas que se producen, en su mayoría por fallecimiento de hermanos, y son menos los que de forma voluntaria se quieren alejar de la cofradía, con lo cual, hombre, siempre un motivo de satisfacción, que eso además que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto y que lo seguimos manteniendo de cara también a este nuevo curso cofrade, que es, bueno, que el acercamiento de hermanos a la cofradía pues sigue ese ritmo. Es verdad que nuestra cofradía, ya que tiene más de 600 años de antigüedad, nosotros no queremos o no debemos permitir que por eso que pierda que comentaba fuelle, ¿no? anteriormente, Claro. que en los años que estamos viviendo, donde el alejamiento puede ser más vivo en este caso, porque bueno, no hay mucha gente que se quiera acercar a las cofradías, nosotros por lo menos debemos de seguir intentándolo y trabajándolo, pues para que no se pierda la devoción que se tiene. Por lo menos aquel que tenga fe y sea cristiano, claro, que tenga ese vínculo y esa afección por la cofradía de los patronos en Villacarrillo, eso ¿no? hay que trabajarlo desde los padres, porque deben de ir transmitiendo a su hijo esa devoción que ya decimos secularmente se tiene en Villacarrillo por nuestros patronos. Ajá. Y entonces en ese caso pues nosotros seguimos trabajándolo y por eso, hombre, nos alegra sí que
que cada vez pues sí estemos viendo que el número de personas que quieren seguir siendo o estar con la Cofradía de la Veracruz pues sea importante. Ten en cuenta que tenemos muchísimas actividades y muchísimas actividades están dirigidas también a los niños. Ajá. Porque la verdad que trabajamos muy bien con las catequistas de la parroquia, que eso también hace mucho, porque acercan a los niños a los patronos, porque al final, como decía nuestro obispo don Sebastián cuando vino a celebrar en septiembre la Eucaristía patronal, un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin raíces. Entonces, si nosotros no somos capaces de a esos niños inculcarles que hay aquí una tradición y una devoción al Cristo de la Veracruz y a la Virgen del Rosario, entonces estamos perdiendo nuestras raíces, y eso como cofradía no podemos permitirnos ni debemos. Últimamente se ha potenciado mucho la historia, ¿no? El recuperar, por ejemplo, la memoria de dónde se empezó a venerar a la Veracruz en Villacarrillo, dónde estaba ese convento, dónde estaba esa ermita que había, donde está ahora lo que es el parque del Cristo de la Veracruz precisamente, ¿no? Sí. A partir de ahí, bueno, pues se van sacando datos, historia, eso también es importante, ¿no? El como habéis dicho antes, el saber de dónde venimos para mantener un poco la memoria de dónde es el origen de Villacarrillo y dónde ha evolucionado a nivel religioso, ¿no? Efectivamente, eso los niños son los transmisores que nos quedan a nosotros. Nosotros se lo transmitimos a esos niños, pero esos niños el día de mañana a su vez tendrán que transmitírselo a otros para que esto así no se pierda. Claro. Y en eso hemos incidido este año porque hubo unas jornadas formativas para niños de tercero y cuarto de catequesis. Sí. Bueno, por eso mismo que tú apuntabas, es que tenemos la obligación de transmitir la historia de nuestros patronos, tanto el Santísimo Cristo de la Veracruz como Nuestra Señora del Rosario, que parece que era la olvidada de la cofradía, y no, la Virgen del Rosario tiene un protagonismo en nuestra cofradía muy importante y nosotros se lo tenemos que seguir dando. Prueba es que también entre los objetivos que tenemos es la restauración del camarín de la Virgen, que está muy deteriorado. Sí. Y que, bueno, nosotros vamos a intentar hacer alguna campaña para captación de recursos, porque es una de las cosas que tenemos que tener. Aquí tiene que ser toda base de donativos siempre. Sí, claro. Se merece que su camarín esté pues a la altura a la altura de la patrona de Villacarrillo. Por eso estamos intentando buscar subvenciones, que las hay a nivel de cultura, en el GCR ASLA de Sabiote, concretamente también. Por supuesto, intentaremos implicar al ayuntamiento y a gente particular, a nuestros conciudadanos, porque yo creo pues ya hacemos desde aquí el llamamiento. Sí, ya hace falta. ¿Tenéis ya proyecto con presupuesto ya de lo que cuesta hacerlo? No, estamos pendientes de la entrega de ese presupuesto, y a partir de ahí pues nos pondremos en marcha para ir buscando los distintos sitios que nos tengamos que ir. Lo primero será buscar ver dónde están las subvenciones que pueda haber, ¿no? Poner lo que hace falta. Claro. Y luego ya eso es muy importante. Primero tenemos que no llegan las subvenciones, habrá que pedir. Si las subvenciones que desde cultura pueda haber están destinadas a este tipo de restauraciones y demás. Claro. Que yo creo que sí, porque hay subvenciones ya prácticamente para todo. Claro, aquí estamos hablando de que fuera de lo que es solamente lo estrictamente religioso, estamos hablando de patrimonio. Claro. Y un edificio como el de la parroquia, la Iglesia de la Asunción, que hay que preservarlo entre todos y mantenerlo lo mejor posible, ¿no? Y evidentemente, entre otras cosas. Y no es solo el lugar donde está la Virgen, sino esa parte del patrimonio de Villacarrillo. Si podemos presumir de algo, es de la joya renacentista que tenemos aquí, que es nuestra iglesia. Y en ese sentido se vende, cuando hablamos de turismo en Villacarrillo, siempre está la iglesia presente. Presentamos lo que realmente tenemos. Y lógicamente dentro de ese templo hay lo que es nuestra patrona, y su estancia tiene que estar a la altura de la patrona de Villacarrillo. Es una capilla que podría ser perfectamente una pequeña iglesia, ¿no? Dentro de otra. Perfectamente, y necesita bastante restauración. Ajá. Sí. Bueno, pues es una de las tareas que nos hemos encomendado, y que, bueno, cuando ya las pongamos en marcha, estamos convencidos completamente de que Villacarrillo, como siempre, va a estar a la altura y va a saber responder a ese llamamiento. Muy bien. Bueno, pues comentabais que se empezó la asamblea pues dando cuentas de todo lo que se ha hecho en este último año, sobre todo en 2022. Decía, me sorprende todo lo que se había hecho. Una vez que ya uno se pone a recopilar, ¿no, Ángel? A sumar, a ver todo lo que se ha hecho. Sí, pues sí que hemos un repaso. Que parecía que no, pero sí hemos hecho cosas, ¿no? Sí, mucho. La verdad que estás casi todo el año implicado, que quitando el periodo estival, que es el que un poco más te puede relajar, el resto del año, o si no es el mes de febrero, que está la Candelaria, que luego el curso cofrade, que luego el Vía Crucis de la Unión Local de Cofradía, que después te metes en la misa cuaresmal, que después la procesión, la estación de penitencia, que después vienen los carteles, la presentación de los carteles, que después el 3 de mayo, que
Claro, tenéis una primavera muy movida, o sea, final de invierno y primavera, sí. donde se prepara lo que es la parte de Semana Santa, ¿no? Sí. Y ahí enlazando ya prácticamente con la preparación de la fiesta grande del Día de Veracruz. Sí. Y además el año pasado ha habido una forma más apretada, si podemos llamarlo de esa manera, porque apretadísima. acabó Semana Santa y creo que a la semana siguiente teníamos ya La presentación del cartel. de los carteles. Tenía un poquitín más de distancia, ¿no? No mucho más, estamos pero un trabajando poco, ¿no? en eso, como es natural. Sí. Pero bueno, sí, la verdad que nuestra cofradía tiene mucha vida en ese sentido, porque son 3 de mayo, 7 de octubre, 14 de septiembre y el Viernes Santo también. Claro, no se para. Hay muchas actividades. Iba a decir yo, en verano os relajáis, ¿no? Porque en verano hay que preparar ya las fiestas de septiembre, Claro, fiestas el año patronales. pasado también menos, perdona, porque como resulta que ya empezó el proceso electoral, ya en el mes de agosto, hubo que ir preparando todo lo que era necesario para comparecer en el mes de octubre. Peor todavía. Había que compaginar actividades con proceso electoral. Claro, ¿no? y eso ya, lo que decía anteriormente Lola, es que ya empezábamos una nueva junta de gobierno y era un reto importante. Habíamos salido de una pandemia o estábamos casi saliendo porque no habíamos salido definitivamente. Claro. Y había que afrontar muchas situaciones. Otra de las cosas que también se han llevado a cabo y también era importante era el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de las 2 casas que tiene la cofradía. Una en la calle que es la sede social, la calle San Francisco, y otra arriba, al lado del cementerio. Que es como un almacén, prácticamente. Un local de almacén de ensayo y demás. Y también a lo largo del año, en distintas etapas del año, pues hemos se han ido también arreglando, mejorando, acondicionando. Y también, pues, otra de las tareas que son importantes, porque es verdad, el patrimonio de la cofradía hay que mantenerlo porque tiene que seguir y continuar en los años, está claro. Tienen que darlo los que vengan después. Cuando clausuraste ya lo que es el año, en 2022, a finales, ¿qué sensación te quedaba? No, del trabajo bien hecho. Al final, el trabajo bien hecho y sobre todo el haber compartido tantos momentos importantes, porque uno de los momentos más importantes que pudimos compartir fue cuando el 3 de mayo el Cristo de la Veracruz, que había estado en el altar mayor puesto, se entronizó de una manera diferente. Y eso fue para mí, y yo creo que para todos los miembros de mi junta, y aparte creo que para el pueblo de Villacarillo, algo muy, muy emotivo, porque tú viste cómo se entronizaba de una manera diferente al Cristo al que se tiene tantísima devoción. ¿Diferente cómo? ¿En qué sentido? Porque normalmente antes el Cristo estaba puesto en su trono. Siempre está en el trono. Sí. Y ahora con la reforma que se hizo en el altar mayor, don Andrés quiso que dejar como un hueco para que él presidiera lo que es el Cristo de la Veracruz, el altar mayor, detrás del sagrario. Y entonces se le puso como una especie de dosel y estuvo presidiendo ahí todo lo que son el trido y la fiesta. Y luego a la hora de entronizarlo se hizo con todo el mundo, es decir, que antes se hacía cuando la puerta estaba cerrada, se entronizaba el Cristo en su trono y estaba así todo. Los voluntarios acudían, ahí cada uno hacía lo que podía y se hacía, ¿no? Pero ahora se ha hecho de una forma más solemne y más... Claro, se ha llevado en procesión a hombros y luego se ha cogido con unas cuerdas y se ha subido a lo que es donde está el órgano, se ha subido la gente que lo ha sabido hacer, además lo han hecho perfecto, lo han hecho muy bien, y se ha puesto el trono debajo y se ha bajado el Cristo. Y la verdad que eso es algo emotivo que nunca se había hecho así. Sí, vieron momentos de verdad que como eran desconocidos para todos, donde ha participado toda la gente, además la iglesia estaba, había muchísima gente. Si te pones a recordar o ver, si alguien ve cuando el desembarco del Cristo de Mena en Málaga, es un proceso, si no igual, eso ayuda a fomentar la participación también, porque no es lo mismo que llaméis a unos pocos, oye, que vamos a hacer esto, venir a tal hora a la iglesia, aquí a ir a algo público donde todo el mundo está pendiente y donde también incita un poco más a acércate que tú también puedes participar, ¿no? Efectivamente. Decíamos ayer que iba a significar un antes y un después en el seno de la cofradía. Claro. Porque es verdad, siempre hemos dicho y es muy importante, la participación de las personas tiene que estar ahí. Y con las personas hay que contar porque es con los que tienes que estar. Y esos son los momentos con los que realmente hay que estar. Haces cofradía, claro. Haces cofradía es muy porque... importante. Eso se vivió y yo creo que eso lo vamos a mantener en el tiempo. Sí. Y bueno, ya iremos innovando algunas cosas por la participación que puedan tener otras personas. Sí, a la hora de portar el Cristo. Portarlo y demás, pero por lo mismo, por la participación. Hay una cosa que sí quiero significar importante, y es que fue ya en Semana Santa. Bueno, también con esto, por la tarde, la procesión del 3 de mayo, que la procesión salió por la puerta del Sol. La Puerta del Sol, que no lo había hecho. Que no lo había hecho nunca. No. ¿Por qué? Bueno, pues porque no
no se había hecho nunca, y como resulta que Que una cosa el que sí Cristo me se llama la atención, entronizó siempre allí, el patrón salía por la otra puerta. por la puerta de la Umbría, Sí. siempre. Entraba y salía. Sí. Nunca se utilizaba la puerta del sol. No. Nunca. Que se supone que es la puerta como más solemne, ¿no? A los Sí, pies la del principal. campanario, Es la principal. Y eso nunca se ha hecho así. Pues No. ya una vez que No. hablábamos que íbamos a hacer lo de la entronización en el marco tan bonito que allí además hay, Ajá. pensamos, oye, ¿por qué no este año lo comentamos con el párroco, como es natural? Sí. Oye, pues si queréis lo podéis hacer, intentarlo, ¿eh? Si tomaron las medidas necesarias para que saliera con suficiencia, y así fue. La verdad que nos gustó a todos, y a la gente que ya estaba pues también, y yo creo que eso será una de las cosas que vamos Que a también seguir permaneceremos en el Que tiempo. se va a quedar, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Porque al final hay que ir también con los tiempos, y entonces tienes que actualizar, tienes que modernizar, porque la cofradía sin perder sus raíces, sin perder su antigüedad y sin perder sus costumbres, pero sí actualizándola y modernizándola, porque al final tenemos unos medios que antes no se tenían. Claro. Y esos medios hay que saber utilizarlos. Y Claro. es lo único que estamos intentando hacer nosotros, ni más ni menos Bueno, que... de hecho, a que la las hora de demás. actualizar, me habéis comentado antes de empezar que uno de los temas que se llevaron a la Asamblea fue la reforma de los estatutos. Sí, eso Sí. es... Lo obliga el obispado, porque hay que Bueno. adaptarlos, pero también los nuevos tiempos y recogerlo en esos estatutos, ¿no? No, yo creo que tenemos la obligación, aunque no necesariamente que te esté de forma imperativa ya lo tienes que hacer mañana, pero sí, yo creo que después de 33 años desde la última... Imagínate, revisión, que fue mi concretamente- padre. Cuando estaba de mano mayor. Claro, cuando estaba mi padre Sí de han hermano cambiado los mayor tiempos, fue ¿no? cuando Claro. se actualizaron los estatutos que a lo mejor eran del 1930 y Lo tantos, último- ¿no? O de O 17. O sea, que aquella 1927. reforma ya ¿Ves? fue importante. O sea, que había Lo que haber último era de otra. 1927. Entonces Y era desde la don- época de tu padre, ahora han cambiado mucho la forma de hacer las cosas también. ¿no? Claro, hay que Claro, adaptarse a la claro, nueva claro. normativa diocesana, como es natural. Claro. Y se cambian artículos que de alguna manera ahora pues... Quedan obsoletos, ¿no? Obsoletos están, porque, por ejemplo, con respecto a la Asamblea General y alguna serie de cosas que no son operativos a la hora de... Ajá. Y la verdad que sí, que tiene... Son 56 artículos los que contempla. Se ha cambiado un poco lo que es la introducción, hablando de los Sí. orígenes del Cristo. Se le da... Claro, se conoce ya más de la Claro, historia y la eso también importancia cambia. que realmente tiene nuestra Virgen del Rosario Claro. en la cofradía, que en los otros estatutos solamente se hace referencia A la a que unidad. se integró A la unidad, en claro. 1976, cuando era presidente también Mi Manuel padre. Cacero, Ujú. y la viuda de don Benito, la mujer Sí. de don Benito Zoido. Entonces, y ya pues con posterioridad se hace referencia a los estatutos del 90, a que ya estaba integrada en la cofradía de la Veracruz. Bien, pues ahora se le da esa participación importante A la y que la Virgen. gente conozca también Claro. cuál es la devoción y por qué la Virgen del Rosario, la patrona de nuestro Que pueblo. siempre se ha y- dicho que como que parece que había más cariño hacia el Cristo que hacia la Virgen. Eso va cambiando ya, ¿no? Hombre, secularmente sí, Sí, ha sido así. sí. Por la costumbre bueno, de que el patrón Claro. y ya está, ¿no? Sí, no es como en claro. otros pueblos que a lo mejor es más la Virgen que Es el más- que- menos María. Claro, es que date cuenta que al final el patrón de Villacarillo es solamente el Cristo de la Veracruz, porque aquí la devoción también era la Inmaculada, que no era la Virgen del También, Rosario, también. ¿me entiendes? Entonces, quieras que no, eso es como que viene a posterior. Lo mismo que todas las vírgenes que están viniendo ahora después de las cofradías, pues esa devoción tiene que ser a través de los años, no Claro, de golpe y efectivamente. porrazo, ¿me entiendes? Entonces, claro, pues poco a poco se ha ido introduciendo a la patrona también, a la Virgen del Rosario como patrona de Villacarillo, y esa devoción que crezca, que se le dé su lugar a la Virgen, que se le dé su lugar y a su la Virgen. protagonismo necesario. Efectivamente. Muy bien. Bueno, en esa asamblea se dieron cuenta también de Sí. porque bueno, se habló de gestión, pero también de que las cuentas van bien o mal, no sé cómo iría. Bien, las cuentas van bien, Estamos sí. hablando de un Sí. presupuesto de ingresos y gastos en torno a los Sí. 18.000 euros Sí. aproximadamente. Ajá. Este año hemos tenido un pequeño desfase en la ejecución del presupuesto, porque de cara a la Semana Santa anterior tuvimos que solventar una situación que se nos planteaba debido a la pandemia, y es que entonces las costaleras tenían que ir debajo del trono. Ajá. Y no era recomendable, ni tanto por su voluntad, que tampoco, Claro. ni por Salud las tampoco. medidas preventivas Claro. que se habían dictado desde el obispado, pues el estar alejada, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tuvimos que ponernos en marcha y que nos ejecutaran, nos realizaran Unas unas andas. andas Ajá. que se hicieron aquí en la carpintería de Villacarrillo, de Juan Pulido, para que lo fuera aportado por 18 Costaleras. costaleras. Eso nos ha hecho que nos
se nos desfasara un poco el presupuesto, pero había que ejecutarlo y había que hacerlo por la vía de urgencia, porque estaba muy próxima la semana. Eso se ha gastado sin estar previsto. Claro, sí. Y ahora ¿cómo se paga eso? Claro, y luego con motivo también porque había un remanente, vale. porque en ese sentido la con motivo tesorería también estaba de las obras que se estuvieron haciendo en la iglesia, en el altar mayor, también la capilla donde está, o el dosel, donde está el Cristo de la Expiración y la Virgen del Amor y María Magdalena, también se ha transformado. ¿Por qué? Porque estaba demasiado alto y como había antes unos bancos debajo que no permitían bajarlo más, al quitar esos bancos se permitió sanear también porque estaba con humedad, porque esa pared tiene bastante humedad, y se ha hecho como una especie de pie de mármol para ahora poner un altar y poder poner encima a la Virgen del Amor y a María Magdalena y el Cristo de la Expiración. Y eso también es otro gasto extraordinario que tampoco estaba contemplado en el presupuesto cuando se hizo. Pero ya queda bien el conjunto, claro, más visible, más visible, más cercano. Y ya también pues más se ha saneado, que al final claro, eso importante, también, porque claro, no es solo ya la pared del edificio, sino que eso puede afectar las imágenes que están efectivamente, las imágenes podían coger ya demasiada humedad, entonces pues ese otro gasto extraordinario que al final hay que pagar también. Y hacer muchas cuentas para luego y claro, como tú comprenderás, entre que las cuotas de los hermanos pues sí ayudan, pero no de todo, entonces tienes que buscar más. ¿Quién se encarga de la gestión de las cuentas en la hermandad? La administradora es Juan y Soto. Juan y Soto, ¿no? ¿Ella lo hace todo o os sentáis y entre todos vais ahí apañando, de aquí sacamos, de aquí ponemos, de allí hay que coger, hace falta llamar a tal sitio? Fundamentalmente ella tiene el peso de lo que es la cuestión económica, pero lo hacemos entre todos. Económicos también, que están en la cofradía, y luego eso sí, hombre, se ven en la Junta de Gobierno cuando nos reunimos, que es todos los meses. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto? Se va viendo cómo va fijo todos los meses, y si hay algo extraordinario os llamáis, o habrá un grupo de WhatsApp, ¿no? Hoy en día ya el WhatsApp un grupo de WhatsApp presencial, porque pero nosotros sí hacemos todos los miembros tenemos algo que aportar y enriquece además también. Entonces todo se hace de forma consensuada y siguiendo también, como es natural, los consejos de la administradora, que claro, que ella la que nos dice pues sí, pues no, pues esto, pues lo otro. Hablábamos antes de comenzar la entrevista que hay una pequeña crisis en el tema de la participación de los jóvenes. Hemos venido de una época en la que se ha potenciado no solo en Villacarrillo, en todos los pueblos, mucho la participación muy directa con la creación de agrupaciones musicales, de bandas de tambores y cornetas, y eso, esa disminución ha afectado también a la Semana Santa de Villacarrillo y a las cofradías que estés en Villacarrillo. La de los patronos no iba a ser menos, también se ha quedado sin banda de tambores y cornetas, que iba casi ya camino de una agrupación musical, pero que no pudo ser. El año pasado ya fue la última vez. El año pasado, sí, después de la pandemia sí que logramos que se juntaran al menos casi 20, porque esta agrupación musical empezó con 40 participantes, es decir, que eran bastantes, y conseguimos el año pasado que agrupar entre 18 o 20 personas y para que pudieran salir, y bueno, parecía que estaban ilusionados y que tenían pues ganas de hacer cosas, porque al final hicieron también, para el patrón hicieron unas jornadas de puertas abiertas, invitaron a más agrupaciones musicales, en fin, pues bien. Pero ya este año, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que dijeron que no, que la gente no quiere, que uno se va a no sé dónde, que otro se va a Sevilla, que otro tiene pádel, que yo no voy a ensayar, que yo ya no quiero tocar en la banda. Y entonces, pues al final, este año ha quedado en eso. Eso nos hace, como es natural, no es la primera vez que pasa en la cofradía. Está ya seguro, que se fue deja la segunda la banda, refundación, ¿no? de la banda de la cofradía. Ya al principio se creó como banda de cornetas y tambores, y en su refundación apareció ya como agrupación musical. Nosotros, entre los objetivos que nos queremos marcar también, si pudiera ser para que este año tuviera su finalización, es intentar de nuevo reorganizar esto. Nos proponemos de alguna forma, hombre, contar con una persona que esté al frente de ello, con un responsable, claro, musical, y bueno, que sepa. Intentaremos de alguna manera incentivar de nuevo el interés ese y que podamos volver a tener. Claro, porque eso también supone, bueno, gasto hay cuando está la agrupación. Hay una inversión hecha. Hay que pagar uniformes, instrumentos que se puedan reparar o reforzar, algunos que falten. O sea, hay un gasto, pero ahora también hay otro gasto, que es el de tener que contratar la música en cada salida profesional que se haga o fiesta donde se requiera eso, ¿no? Solamente para Semana Santa, porque el ayuntamiento tiene un convenio con la Asociación Musical Cristóbal Marín, de tal manera
que los días 3, 7 y 14 están las cubiertos. actividades de los Sí. patronos Sí. están cubiertos O sea, por que ese el convenio. gasto por ahí lo limitáis a lo que es las salidas profesionales Sí, de en Semana este caso Santa. es para el día Viernes Santo, que ya lo hicimos el año pasado también, y entonces pudieron participar las dos bandas. La Este año, agrupación musical nuestra, ¿quién participa y en este año vuestra pues La tendremos agrupación musical Cristóbal de Cristóbal Cristóbal Marín, Marín, sí. de Villacarrillo? Sí, esa es la que nos acompañará Claro, ella. ahí tenéis que firmarlo con tiempo porque también ellos van cogiendo sus fechas claro, cuando les llaman de otros sitios, ¿no? Claro. Efectivamente, la agenda de ellos es muy apretada y entonces cuanto antes tienes que... Claro, no es lo mismo ya- que pertenezca a una cofradía, que ya sabe que el primer compromiso sí o sí es Siempre. la de la propia cofradía, y luego ya el Efectivamente. tiempo que quede os vais donde queráis, ¿no? Efectivamente, Claro, claro. efectivamente, sí. Y en ese caso, bueno, pues ya lo teníamos cubierto también. Sí. Muy bien. ¿Qué más se aportó ayer en esa noche, en esa asamblea? Aparte del cambio de estatutos, ¿alguna sugerencia más? ¿Alguna pregunta? Bueno, así sí, que- también estamos haciendo, que es lo que te comentaba antes, que con el adaptarnos a los nuevos tiempos, nosotros, o sea, cuando hemos llegado a la cofradía había un inventario hecho, pero un inventario hecho con fotografía y escrito, ¿no?, a máquina, pues la cofradía tiene esto y esto. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Actualizando ese inventario a la época digital, a que la hablamos época ya. digital, porque al final, si tú lo haces así, de esa manera, va a quedar de otra manera mejor, que no digitalizado todo, que no, porque puede suceder, no sé, cualquier cosa, que ese inventario se estropee queme, la se estropee, carpeta. yo qué sé, se envejezca el papel. Y así pues también estamos intentando, con fotografía, es un programa que nos han hecho. Ujú. Y ese programa pues tiene lo que son los datos se pone la fotografía y los datos de la procedencia, si es una donación, si es una compra, dónde está ubicado, en qué sitio, en fin. Es un programa bastante completo que nos han hecho para poder digitalizar nosotros el inventario. Entonces eso también se comentó ayer para que la gente sepa que estamos haciéndolo de esa manera. ¿Hay participación en estas asambleas? De los ciento y pico, varios cientos, iba a decir ciento y pico, varios cientos Uy, de hermanos. Qué pena. Y ¿Cuánta ojalá que gente fuera. participa en una asamblea de estas? Pues a 100 no llega. No llega a 100, ¿no? Las personas que... Fíjate, y anoche además había un partido de fútbol importante. Y Sí, entonces, estaba la Champions. de alguna del manera Real te Madrid. resta presencia. Pero bueno, Sí. podemos estar satisfechos porque, bueno, el nivel de participación fue aceptable. Yo estaba en algunas en las que nos hemos podido reunir en una En habitación una más mesa, pequeña que esta. sí. O sea que Con lo entonces cual, fue un logro ya, ¿no? Ya Sí, esta sí, es nuestra sí, segunda sí. asamblea y la verdad que el índice de participación ha estado bien. Y bueno, es importante. Por lo menos que cuando lleguemos a la siguiente convocatoria electoral, que haya mucha gente que quiera participar de una junta Claro, directiva, ¿no? es que así es Es como que se eso- conoce una cofradía. Si Porque tú no vas a luego una haces asamblea... convocatoria y nadie Claro, quiere presentarse porque claro. no hay ganas de participar. Pero ni es lo hacer que te nada, ¿no? digo, Pepe, es que si tú no vas a una asamblea no conoces cómo funciona una cofradía. Y eso, pues, la verdad que... Claro. Es que el relevo... Hay que darlo a conocer. El relevo hay que ir garantizándolo. ¿Y cómo se hace? Pues dándole participación. Motivando. Hay que estimular A la la gente, participación claro. de las personas. Claro. Porque, claro, las cofradías no se pueden quedar en manos o se puede quedar huérfana de personas. Entonces hay que buscar ese relevo. Claro, hay que buscar llegue un la banquillo, convocatoria y digamos. diga, yo ahora Claro. no quiero seguir por lo que sea. Y Claro. dice, No, pues- es que no puedo, Pues ¿me tienes, entiendes? pues tienes que seguir porque no hay nadie que quiera No, presentarse. no, pero es que no puedo porque siempre te limitan a mandatos de 3 Claro. años, máximo de 6. Es ¿Y decir, qué pasa cuando se cumplen todos los mandatos y no se presenta nadie? Porque Pues se puede que hay convertir una en grupo gestora parroquial, o hay una y gestora. puedes pasar a ser grupo parroquial. Entonces, Sí. la Y se cofradía- pierde todo lo que hay, toda la historia. No, esa porque cosa. las cofradías para que desaparezcan tienen que pasar 100 años. sí. O sea, quedaría en suspenso hasta que ya una alguien quiera... reorganización y todo. Sí. Claro, el grupo parroquial es que depende directamente ya de la parroquia y el párroco es el que Claro. tiene que nombrar ya A un quién gestor, gestiona. una gestora. Claro, Pero claro. sería triste que Villacarrillo, la devoción que se le tiene a los patronos, pues dejara de ser cofradía tan antigua. Estamos hablando desde 1419. Y que ahora en el 2000 y algo. En el pues, 2025 o 26 o 27, Que es cuando que es toca otra cuando vez, termina tuviera otra vez, la ¿no? Junta de Gobierno que estuviera Sí. siguiendo los pasos de aquellos Sí. que la iniciaron en su momento, pues sinceramente. Pues tenéis por delante sería 2 o 3 un años fracaso. para ir empujando a gente, ¿no? Hombre, Sí, claro, en claro, eso siempre claro. estamos trabajando. Sí. Lo que decíamos es buscar ese banquillo que es necesario para Sí, estimular a las personas. involucrar a la un poco en la participación. gestión de lo que es Claro, la Claro. Junta de Gobierno, Claro. para cuando llegue el momento que haya gente que sepa ya cómo funciona, ¿no? Claro, hermanos mayores, secretarios, Si los al final- responsables de las actividades distintas. Claro, es que al final la cofradía de los patronos, me imagino que todas las demás también, pero Claro. la de los patronos más, es una cofradía abierta a todo el pueblo de Villacarrillo. Es decir, tú puedes ser hermano y no puedes ser hermano, pero estar interesado en la cofradía de tu patrón o de tu patrona. Entonces, si eres una
cofradía abierta a todo el mundo, donde todo el mundo tenga cabida, Pepe. Tú no puedes ir diciendo tú no, o tú tienes Aquí que... no se excluye a nadie. No, claro que no, porque al final todos aportamos algo. Todos tenemos un don y ese don se trabaja de una manera o de otra. Y al final quien se enriquece más es la cofradía. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser una cofradía abierta a todo el mundo, y desde aquí lo digo, que somos una cofradía abierta a todo el mundo, y el que quiera trabajar por los patronos de su pueblo, bienvenido sea. Hay una parte de la que se habla poco de las cofradías. Se habla mucho de las cofradías cuando llega la Semana Santa, cuando llega el Día de los Patronos, de que hacéis algunas actividades, pero está la parte social de las cofradías, ¿no? El ayudar a las personas, a las familias que le hacen falta, el estar también ahí, que eso se hace de forma muy callada, ¿no? Como trabajan organismos como, por ejemplo, Cruz Roja o Cáritas, que sí, conocemos algo de ellos, pero no todo lo que hacen, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros... precisamente además nuestros estatutos la caridad contemplan lo que es el porcentaje de caridad, y este año concretamente podemos destinar un donativo al desastre que está produciendo en Ucrania, que lo hicimos a través de Cáritas Parroquial para que ellos lo tramitaran por los distintos recursos internacionales para que le hagan llegar esa cantidad a esas personas que están sufriendo lo que están sufriendo. Sí, algo que no debería de estar todos pasando. Los años, pero bueno, claro. De Cáritas, Cruz Roja, asuntos sociales, hay muchas cosas que pasan en Villacarrillo de las que no nos enteramos, no se saben, y que te enteras, y que evidentemente pues son dramas, auténticos dramas. Bueno, y nosotros en la medida de lo posible, pues lo que podemos ayudar, pues lo hacemos. El mantenimiento de la parroquia, que la parroquia también nuestra es muy bonita, pero hay que mantenerla. y eso también se nos olvida mucho a Villacarrillo, Me gusta mucho a ver claro, lo bonita que es, qué bonita, luego... pero hay que mantenerla. Hay que saber que eso está ahí. Mensual, claro, tenemos una cuota mensual, tenemos también al obispado, también tenemos, porque el obispado al final también es iglesia diocesana, que también ayuda a las parroquias también más desfavorecidas. Entonces nosotros también tenemos un cauce por ahí para ayudar a esas parroquias más desfavorecidas. Impuestos en España, ¿no? Donde más se recauda se reparte donde menos hay, ¿no? Claro. Y tenemos que ayudarnos, porque al final somos iglesia diocesana. O sea que... Hay un tema que me gustaría a mí tocar, que ahora ya que se aproxima la Semana Santa y ya en el que estamos inmersos, los costaleros y costaleras de las cofradías, concretamente en nuestro caso, bueno, verdad que ahora ya han empezado los ensayos de costaleros. Parece ser que, bueno, está en el ánimo que podamos hacer nuestra estación de penitencia. Hay voluntarios suficientes, ¿no? Sí, la verdad que en ese aspecto estamos optimistas, pero sí, yo quiero lanzar aquí, es verdad, que un agradecimiento a todas esas personas que realmente hacen un esfuerzo. Lo decían hace poco en una charla que hubo en la casa parroquial, y es verdad que es un sacrificio el que se hace. Sí. Las personas que están ahí no lo hacen por hobby, es un sacrificio. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y nosotros siempre estamos eternamente agradecidos, porque verdaderamente cuando salen las imágenes a la calle, tiene personas que están ahí y muchos sufriendo, todos bastante, los que están bastante, ahí, sufriendo mucho. bastante. Por lo tanto, yo quiero lanzar en ese sentido por ellos nuestro agradecimiento, y que ellos y ellas, cada vez sean más. Ellos y ellas, hay cuadrillas de hombres y mujeres. Bueno, por hablar en genérico, yo me refiero a todos y a todas, por no estar repitiendo siempre la... Pero para que nadie se nos diga que no nos va a acordar. No, porque al final las procesiones son las partes visibles de la cofradía, y ellos son los que hacen y los que dan visibilidad a la cofradía. Sin los costaleros y las costaleras, la cofradía, las imágenes se quedarían si no o en la iglesia, calle. claro, no le da visibilidad a la cofradía. Y la verdad que gracias a la labor suya, y como dice Ángel cuando se estuvo comentando en la charla que hubo de costaleros en el centro parroquial, vas a sufrir, o sea que mejor o peor vas a sufrir, porque meterme debajo de un trono, a mí que me da mucha claustrofobia los espacios cerrados. No lo ves, ¿no? Perdón. Yo eso no lo veo, entonces tiene mucho mérito el estar llevando una imagen y con dignidad. Sí, con fe y con dignidad. Muy o sea que... Sí, cada vez se van viendo también algunos ya más jóvenes. Ahí se está viendo el acercamiento por ahí, en algunas cofradías concretamente, donde ves más gente joven, y eso es muy importante. Eso te anima a seguir trabajando, y es lo que nosotros pretendemos, animar a la gente de Villacarrillo. ¿Algún mensaje antes de terminar la entrevista? Yo quiero también, un agradecimiento a la Guardia Civil de Villacarrillo, que nos ha acompañado en la estación de penitencia de Viernes Santo y en la postre procesión de los patronos,
que fue la primera vez, ha sido la primera vez que también nos ha acompañado en nuestras procesiones, pues nuestro agradecimiento también a ellos, con los que esperamos contar, si Dios quiere, para este año también. Muy bien. Dale, ¿algo que Pues decir? nada, yo un llamamiento a los costaleros y costaleras que no decaigan, que tenemos que seguir haciendo de nuestra Semana Santa lo que ha sido antes de la pandemia y tenemos que ponerla donde estaba antes, en su sitio, y agradecerles pues el esfuerzo que hacen y sobre todo, como he comentado antes, reiterar que la cofradía patronal es una cofradía abierta a todo el pueblo de Villacarrillo. Muy bien. María Dolores, Ángel, muchas gracias. A ti Gracias, siempre. gracias. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia jienense. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. ¿Eh? Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, Lo menos a 1080. A 1080. Poco me parece. Están tío bregando para sacar buenos planos para que Claro. cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y Para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, Claro. dice, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una... La tele que se ve a través de esa de Movistar, tampoco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, ¿No? todavía no. ¿No? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no Ya. salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso, algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. Pero- El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Eh? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El del pueblo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. mira, esto. Ni este V en las villas. Esto. Sí, en la ¿Y tele. esto para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Y este V en las villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.